La calesa se sacudió sobre otro bache en el camino cubierto de maleza y Diego Vargas apoyó la sien contra el frío cristal de la ventana. 6 años. No había visto la hacienda Los Fresnos en 6 años, e incluso ahora, acercándose con la luz menguante de un atardecer de noviembre, sentía que el pecho se le oprimía con la vieja y conocida angustia. La hacienda emergió entre los robles de ramas desnudas como un fantasma materializándose de la niebla. 3 pisos de piedra gris, ventanas oscuras, chimeneas frías, abandonada, como debía ser, como él la había dejado. El cochero se detuvo frente a la entrada. Diego bajó, sus botas crujiendo en la grava ahogada en maleza. No había enviado aviso de su llegada. No había a quién enviárselo. El personal mínimo que había mantenido había sido despedido hacía 18 meses, cuando los fondos se agotaron. La hacienda debía estar vacía, cerrada con llave, esperando al tasador que llegaría la semana siguiente para evaluar su valor antes de la venta. Subió los escalones hasta la puerta principal con la llave ya en la mano. Pero cuando giró la manija, la puerta se abrió sin seguro. Diego se quedó inmóvil, luego la escuchó. Una risa de niño, brillante y clara, resonando desde algún lugar profundo de la hacienda. Una voz de mujer, suave, murmurando algo que no pudo distinguir. Su mano fue instintivamente a su cintura, pero no llevaba arma. Entró. La luz de una vela parpadeaba desde el salón a su izquierda. El vestíbulo olía a cera de abeja y a algo cocinándose. ¿Sopa quizás? Imposible. Se movió en silencio por el piso. Viejos instintos de su juventud despertando. El salón estaba vacío, pero claramente ocupado. Una chimenea ardía, 2 sillas arrimadas, una canasta de costura a un lado. La voz del niño volvió a escucharse desde arriba. Diego subió las escaleras de 2 en 2, siguiendo el sonido. El ala oeste, el ala de su hermano. El pasillo estaba oscuro excepto por una tira de luz debajo de una puerta, la habitación que había sido de Emilio. Empujó la puerta para abrirla. Una mujer estaba de pie junto a la cama, de espaldas a él, alisando las cobijas sobre una pequeña figura. Llevaba un sencillo vestido de lana, su cabello oscuro recogido en un nudo suelto en la nuca. El niño, un pequeño de quizás 4 años, estaba apoyado en las almohadas, con un caballito de madera tallado en las manos. «Mamá, ¿vendrá el fantasma del duque esta noche?», preguntó el niño, con voz somnolienta. La mujer rió suavemente. «No hay fantasma, Tomás, ya te lo he dicho». «Hay alguien aquí», dijo Diego. La mujer se giró, con una mano volando a su garganta. Era más joven de lo que él había esperado, quizás 27, con ojos avellana que se abrieron con asombro, pero no gritó. En cambio, se interpuso entre él y el niño, su cuerpo una barrera, levantando la barbilla. «¿Quién es usted?», exigió. La desfachatez de la pregunta casi lo hizo reír. «Soy Diego Vargas. Esta es mi hacienda. La pregunta es, ¿quién es usted y qué hace en ella?». Su rostro palideció. «Usted es el duque de los Fresnos. Sí, no se supone que esté aquí. Ahora sí». Él rió, un sonido áspero. «Le aseguro, señora, que tengo significativamente más derecho a estar aquí que usted». El niño empezó a sollozar. La mujer volvió a mirarlo. Su expresión se suavizó por un instante antes de volverse hacia Diego, enderezando los hombros. «Por favor, baje la voz. Mi hijo está enfermo. Su hijo está en la cama de mi hermano. Su hermano está muerto». Las palabras salieron planas, sin rodeos, y lo golpearon como un puñetazo en el esternón. Ella pareció darse cuenta de su crueldad inmediatamente, pues su expresión mostró algo que pudo haber sido arrepentimiento. «Lo siento, eso fue indelicado, pero usted abandonó esta hacienda hace 6 años. Me dijeron que estaba desocupada». «¿Quién se lo dijo?». «El agente del pueblo.
El señor Pérez. Pagué 6 meses de renta por adelantado. Diego la miró fijamente. Pérez no tiene autoridad para rentar esta hacienda. Él tenía las llaves. Me mostró los papeles. Papeles falsificados, evidentemente. Dio un paso más dentro de la habitación, estudiándola. Ella no retrocedió, aunque él vio cómo sus manos temblaban ligeramente antes de unirlas. Pagó 6 meses por adelantado. Sí, 4,000 pesos. 4,000 pesos. La cantidad exacta que Pérez le había enviado hacía 2 meses con una nota sobre ingresos inesperados de los recursos de la hacienda. Diego cerró los ojos brevemente. El descarado se había aprovechado de una propiedad abandonada y se había embolsado el dinero. «Ese dinero ya está gastado», dijo en voz baja. Su rostro se puso rígido. «Entonces usted me debe 6 meses de ocupación. No le debo nada. Está allanando mi propiedad. Soy una inquilina con un contrato legal. Un contrato fraudulento». «Tomás, cierra los ojos», dijo ella sin apartar la mirada de Diego. El niño obedeció, apretando más su caballito de madera. Ella dio un paso adelante, bajando la voz a un susurro apenas audible. «No tengo a dónde más ir. Si me echa esta noche, dormiremos a la intemperie. Mi hijo tiene fiebre. Es noviembre». ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Él entendió. Entendió que ella estaba desesperada, que protegía a su hijo, que diría o haría lo que fuera necesario para mantenerlo a salvo. Entendió, porque vio en sus ojos la misma determinación salvaje que había visto en su propio reflejo 6 años atrás, cuando había huido de esta hacienda en lugar de enfrentar lo que había hecho. «¿Cómo se llama?», preguntó. Ella dudó. «Amalia Cárdenas. Soy viuda». Claro que lo era. Una viuda sola, lo suficientemente desesperada como para alquilar una hacienda rural en medio de la nada a través de un agente corrupto. Debería echarla. Debería llamar al alguacil, hacer que la desalojaran, recuperar su propiedad. Debería hacer muchas cosas. En cambio, dijo, «Puede quedarse esta noche. Mañana discutiremos los arreglos». Su alivio fue visible, una suavización de su postura rígida. «Gracias». Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. «¿Cuánto tiempo lleva enfermo el niño?» «3 días. Es solo una tos, pero empeora por la noche». Diego miró al niño, Tomás, quien lo observaba ahora con ojos grandes y cansados. «Hay menta en el huerto, hervida con miel. Le aliviará la respiración. El huerto está lleno de maleza. Esquina sureste, está silvestre, pero la menta sobrevive». Se fue antes de que ella pudiera responder, cerrando la puerta tras él. Le temblaban las manos. Bajó las escaleras, atravesó el salón y salió por la entrada trasera al frío de noviembre. El huerto era una ruina, como sabía que sería, pero en la esquina sureste, medio escondida bajo el helecho muerto, encontró la menta, aún verde, aún punzante. Recogió un puñado y se quedó allí en la oscuridad, respirando con dificultad. Había venido aquí para vender la hacienda, para finalmente cortar el último lazo con el lugar donde su hermano había muerto, para cerrar un capítulo que debió haber cerrado hace 6 años. En cambio, había encontrado a una viuda y un niño enfermo durmiendo en la habitación de Emilio. Que Dios lo ampare. Diego despertó con el olor a pan horneándose. Había tomado una de las habitaciones de servicio en la planta baja, reacio a dormir en cualquiera de las habitaciones familiares. La cama era estrecha y las cobijas delgadas, pero había dormido en peores lugares. Por un momento, desorientado, pensó que había soñado la noche anterior. Luego escuchó pasos arriba, ligeros, rápidos, femeninos, y supo que había sido real. Se levantó, se lavó con agua fría de la palangana y se vistió. Cuando entró a la cocina, encontró a Amalia Cárdenas en la estufa, volteando pan en un comal.
Llevaba el mismo vestido de lana de la noche anterior, cubierto ahora con un delantal descolorido. Su cabello estaba recogido más prolijamente, aunque unos cuantos mechones oscuros se habían escapado en un rizo en su nuca. Levantó la vista cuando él entró, su expresión cautelosa. «Buenos días, Su Gracia. Señora Cárdenas». Él miró a su alrededor. La cocina estaba limpia, ordenada, la mesa puesta con 2 platos y una taza pequeña. «¿Dónde está su hijo?» «Todavía durmiendo». La menta ayudó. «Gracias». Él asintió, sin saber qué decir. No estaba acostumbrado a compartir su espacio, y menos que menos sus cocinas, con mujeres extrañas que le agradecían las hierbas del huerto. Ella deslizó pan en un plato y se lo puso delante. «Solo tengo mantequilla y mermelada. Nada de carne, me temo». «Está bien». Se sentó, agudamente consciente de que ella permanecía de pie esperando. «Por favor, siéntese». Ella dudó, luego tomó la silla frente a él. Comieron en silencio por un momento. El pan estaba bueno, aún caliente, la mantequilla derritiéndose en su superficie. «Usted hornea», dijo él. «Hago muchas cosas». No había orgullo en su voz, solo una declaración de hecho. «¿Cómo llegó usted aquí, señora Cárdenas?» «¿De verdad?» Ella dejó su pan, su mirada encontrándose directamente con la suya. «Mi esposo murió hace 8 meses. Vivíamos en la casa de su hermano en Taxco. Después del funeral, Gerardo, mi cuñado, me dejó claro que esperaba que me quedara como su esposa». La mandíbula de Diego se tensó. «¿Se negó?» Me negué. «No es un hombre amable, Su Gracia. Fue cruel con mi esposo y sería cruel con Tomás. No pude». Se detuvo, sacudió la cabeza. «Tomé el dinero que tenía y me fui. Necesitaba un lugar apartado, un lugar donde Gerardo no pensara buscar. El señor Pérez me había prometido que esta hacienda estaba olvidada, no visitada, que podría vivir aquí tranquilamente por 6 meses. Sí. Esperaba que para entonces hubiera encontrado alguna otra solución». Miró sus manos. «No planeé que el duque de los Fresnos regresara sin previo aviso. Yo no planeé regresar en absoluto». La admisión lo sorprendió incluso al pronunciarla. Ella levantó la vista, sus ojos avellana agudos con inteligencia. «Pero lo hizo», dijo en voz baja. «¿Por qué?» «La hacienda está en decadencia. Debo venderla para saldar deudas. Cuando llegue el tasador la semana que viene». Él la observó asimilar esto, vio el cálculo en sus ojos, la rápida evaluación del tiempo y las opciones. Era inteligente esta viuda, demasiado lista para haber caído en la trampa de un hombre como Pérez, a menos que estuviera verdaderamente desesperada. «Ya veo», dijo finalmente. «Entonces, ambos estamos aquí por necesidad». «Así parece. Y usted desea que me vaya antes de que llegue el tasador. No puedo permitirme complicar la venta». Ella asintió, su expresión cuidadosamente neutral, pero él vio cómo sus manos agarraban el borde de la mesa, el ligero temblor en sus dedos. «¿Cuánto tiempo tengo?» «1 semana». «Eso no es suficiente tiempo». «Es el tiempo que tiene». Algo brilló en sus ojos, enojo quizás, o miedo transmutado en rabia. «Usted dijo que podría quedarme esta noche. No mencionó que esta noche sería la primera de solo 7. ¿Cuánto lleva aquí? ¿3 semanas? 4. Entonces ha tenido 4 semanas para prepararse para esta eventualidad. Sabía que el arreglo era precario». «No sabía tal cosa. Pérez me aseguró». «Pérez es un mentiroso y un ladrón». Ella se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso. «Usted también, Su Gracia. Usted tomó mi dinero, dinero que pagué de buena fe, y ahora se niega a honrar el contrato». «No hay contrato. Hay una promesa, o la palabra de un duque significa menos que la palabra de un agente corrupto». Él se levantó lentamente, un calor subiendo por su pecho.
Se olvida usted, señora, y olvida que no soy yo quien abandonó esta hacienda y la dejó pudrirse. Olvida que no soy yo quien se aprovechó del fraude mientras una viuda y un niño buscaban refugio. Tiene razón, su gracia, no hay contrato, solo está su conciencia si es que posee una. Las palabras cayeron como golpes. Él quería enfurecerse con ella, devolverle su desfachatez en la cara, pero debajo del enojo sintió algo más, vergüenza, porque ella tenía razón. Él había abandonado este lugar, lo había dejado caer en la ruina en lugar de enfrentar sus fantasmas, y cuando Pérez le había enviado 4,000 pesos hacía 2 meses, no había cuestionado su origen. Simplemente lo había gastado. 1 semana, dijo, con voz dura. Después de eso, debe irse. Ella sostuvo su mirada por un largo momento. Luego se dio la vuelta y salió de la cocina, sus pasos resonando por las escaleras. Diego se quedó solo en la cocina, rodeado por el olor a pan y el peso de su propio fracaso. La tos empeoró esa noche. Diego la escuchó desde su habitación, húmeda, silbante, interrumpida por los gritos asustados del niño. Se acostó en la oscuridad, escuchando, diciéndose a sí mismo que no era su problema. La viuda se las arreglaría. Lo había hecho hasta ahora. La tos continuó. Con una maldición, se levantó y subió las escaleras. La puerta de la habitación de Emilio estaba entreabierta. La luz de una vela se derramaba por el pasillo. La empujó para abrirla. Amalia estaba sentada en la cama. Tomás, acunado contra su pecho. El rostro del niño estaba ruborizado, su respiración trabajosa. Ella levantó la vista cuando Diego entró, su expresión desesperada. «No sé qué hacer», susurró. «La menta no es suficiente». Diego se acercó a la cama. «Déjame verlo». Ella dudó, luego se movió para que él pudiera colocar una mano en la frente del niño. Caliente, demasiado caliente. Los labios del niño tenían un tinte azulado. «Necesita vapor», dijo Diego, «y elevación. El líquido se le está acumulando en los pulmones. ¿Cómo...?» Mi hermano tenía pulmones débiles de niño, aprendí. No esperó su respuesta. En cambio, caminó a zancadas hacia la puerta. «Hierva agua. Tráigala aquí con toallas, tantas como pueda cargar». Ella obedeció sin preguntar, pasando junto a él apresuradamente. Diego miró al niño, quien lo observaba con ojos febriles y vidriosos. «Estarás bien», dijo, sorprendido por la dulzura en su propia voz. «Te lo prometo». La pequeña mano de Tomás se estiró, aferrándose al dedo de Diego. La confianza en ese agarre, inmerecida, inocente, casi lo desarmó. Amalia regresó con una olla de agua hirviendo y un montón de sábanas. Juntos improvisaron una tienda sobre la cama, cubriendo los postes con toallas y dejando que el vapor se acumulara debajo. Diego apoyó a Tomás con almohadas, angulándolo para que sus pulmones pudieran drenar. «Quédese con él», instruyó Diego. «Mantenga el vapor encendido. Si empeora, llámeme». «¿A dónde va?» «A buscar 1000 hojas del huerto. Bajará la fiebre». No esperó su agradecimiento, ya moviéndose hacia afuera. La noche era fría y clara, las estrellas esparcidas por el cielo negro. Encontró la 1000 hojas a la luz de la luna, sus hojas plumosas distintas incluso en la oscuridad. Cuando regresó, Amalia no se había movido. Su mano acariciaba el cabello de Tomás mientras el niño respiraba el aire cálido con aroma a hierbas. Diego preparó una infusión de 1000 hojas, añadió miel para disimular el amargor y la llevó a la cabecera. «Sorbitos pequeños», le dijo a Amalia. Cada pocos minutos ella tomaba la taza, sus dedos rozándose. Sus manos estaban frías. «Debería descansar», dijo él. «No puedo». «Entonces me quedaré». Ella lo miró, la sorpresa asomando en su rostro. «Usted no tiene que hacerlo». «Lo sé». Él arrimó la segunda silla y se sentó. Durante horas estuvieron juntos en vela, diciendo poco,
viendo cómo la respiración de Tomás se aliviaba lentamente. Cerca del amanecer, la fiebre del niño cedió, su piel se enfrió, su sueño se profundizó en algo natural y reparador. Amalia se desplomó en su silla, las lágrimas resbalando silenciosamente por su rostro. «Se recuperará», dijo Diego en voz baja. «Gracias a usted, porque usted no se dio por vencida». Ella se secó los ojos con el dorso de la mano, un gesto a la vez cansado y desafiante. «Nunca me doy por vencida, su gracia. Es mi mayor defecto y mi única virtud». Él casi sonrió. «No la única». Ella sostuvo su mirada, y por un momento algo pasó entre ellos. Quizás el reconocimiento de una terquedad compartida, una negativa compartida a ceder. Luego desvió la mirada. «Gracias», susurró. «De nada». Mientras la luz del amanecer se colaba por la ventana, Diego se dio cuenta de que todavía estaba sentado en la habitación de Emilio. La habitación en la que no había entrado en 6 años, la habitación en la que había jurado no volver a entrar. Y sin embargo, allí estaba. La tormenta llegó 2 días después. Comenzó como un estruendo distante, las nubes amontonándose en el horizonte como un ejército invasor. Por la tarde, la lluvia azotaba las ventanas en cortinas y el viento aullaba a través de las grietas en la vieja estructura de la hacienda. Diego pasó el día moviéndose de habitación en habitación, evaluando los daños, colocando cubetas debajo de las goteras. Encontró a Amalia en la biblioteca de pie, debajo de una gotera particularmente agresiva, una olla de cobre ya medio llena a sus pies. «El techo no ha recibido mantenimiento», dijo él innecesariamente. «Claramente». Ella levantó la vista hacia la mancha de agua que se extendía por el techo. «¿Aguantará? Por ahora, pero toda el ala este necesita reparación. Debería haberlo hecho antes de abandonar la hacienda». Él se erizó ante la acusación en su tono. «Tenía mis razones. Estoy segura de que sí». Ella movió la olla ligeramente para atrapar una nueva gotera. ¿Fueron buenas razones o simplemente convenientes? «Usted presume mucho, señora Cárdenas. Y usted revela poco, su gracia». Ella se giró para enfrentarlo completamente. «¿Por qué se fue? De verdad, no puede ser solo por pena. Los hombres no abandonan haciendas que valen miles solo por pena. Usted no sabe nada de lo que los hombres hacen por pena. Sé lo que hacen las mujeres. Soportamos, seguimos adelante, no tenemos el lujo de huir». Las palabras le dolieron porque eran ciertas. Él había huido. Había elegido la ausencia sobre la presencia, el silencio sobre la confrontación, el vacío sobre el dolor. Y al hacerlo había dejado que esta hacienda, la hacienda de su hermano, el legado de su familia, se desmoronara. «Mi hermano murió aquí», dijo, las palabras saliendo ásperas, sin práctica, «en el bosque durante una cacería que organicé. Se cayó de su caballo, se golpeó la cabeza. Cuando llegué a él, ya no estaba». La expresión de Amalia se suavizó. «Lo siento. Él era el heredero, el buen hijo. Yo era el de repuesto, el que no estaba destinado a heredar. Y luego, por mi descuido, él se fue, y yo me convertí en duque, un título al que no tenía derecho, comprado con su sangre. Fue un accidente, ¿no? Elegí la ruta, presioné por la velocidad. Sabía que su caballo era inexperto, pero no lo detuve para que no lo montara. No puede saber qué habría cambiado su destino, pero sé lo que lo selló». Ella lo estudió por un largo momento, luego en voz baja. Así que se castigó a sí mismo yéndose, se quedó sin hogar, justo como creyó que se había vuelto indigno. Él nunca lo había escuchado articulado tan claramente. Le quitó el aliento. «Y ahora», continuó ella, «regresó para venderla, para cortar el lazo final, para hacer el castigo permanente». «Sí. Eso no es expiación, su gracia. Eso es rendición».
Antes de que pudiera responder, un tremendo crujido partió el aire. Ambos levantaron la vista a tiempo para ver una sección del techo ceder hacia adentro, el yeso y la madera gimiendo. Diego agarró el brazo de Amalia y la jaló hacia atrás justo cuando el techo se derrumbó, enviando escombros y agua en cascada sobre el lugar donde ella había estado de pie. Tropezaron hacia el pasillo, tosiendo, empapados. El brazo de Diego todavía estaba alrededor de sus hombros, su cuerpo presionado contra su costado. Podía sentir su corazón martilleando, podía oler lavanda y lluvia en su cabello. ¿Está herida?, preguntó. No estoy... Ella lo miró con el rostro pálido, los ojos muy abiertos. Se quedaron congelados, respirando con dificultad, demasiado cerca. Él la soltó abruptamente, retrocediendo. La biblioteca ya no es segura. Necesitaremos cerrarla. Sí. Su voz era inestable. Claro. Trabajaron juntos en tenso silencio, arrastrando muebles de la habitación dañada, sellando la puerta. Para cuando terminaron, la noche había caído y la tormenta no mostraba signos de amainar. Los caminos serán imposibles, dijo Diego mirando por la ventana el camino inundado. ¿Por cuánto tiempo? Días, posiblemente, quizás una semana. Él la vio absorber esto. Vio un destello de algo en sus ojos. Alivio quizás por el respiro, o miedo por la proximidad forzada. Quizás ambas cosas. Entonces estamos atrapados juntos, dijo ella. Así parece. Ella se volvió hacia él, y en la tenue luz su expresión era indescifrable. Antes dijo que no tenía derecho a su título. Se equivoca. El título le llegó a través de la tragedia. Sí, pero ahora lo lleva usted. Pero usted hace con él como lo honra. Esa es su elección. El abandono no es la única opción. ¿Qué querría que hiciera? Quédese. Repare lo que está roto. Construya algo que honre a su hermano en lugar de huir de su fantasma. Usted lo hace sonar simple. No es simple. Nada que valga la pena lo es, pero es posible. Ella hizo una pausa. Creo que lo sabe. De lo contrario, habría vendido la hacienda desde la Ciudad de México. Nunca habría regresado. Ella lo dejó entonces, subiendo las escaleras para ver a Tomás. Diego se quedó solo en el pasillo arruinado, la lluvia tamborileando contra las ventanas, sus palabras resonando en su mente. Quizás ella tenía razón. Quizás había regresado no para terminar algo, sino para comenzarlo. La tormenta duró 4 días. Durante ese tiempo, la hacienda se transformó de una cáscara de recuerdos en algo habitado, necesario, casi cálido. Diego y Amalia trabajaron codo a codo, sellando goteras, racionando comida, manteniendo a Tomás entretenido y seco. El niño se recuperó rápidamente, su fiebre cedió, su energía regresó en ráfagas agotadoras. El tercer día, Diego encontró al niño en el viejo taller detrás de la cocina, examinando una colección de herramientas con fascinación. ¿Son para construir?, preguntó Tomás, levantando un pequeño cepillo de carpintero. Para tallar, corrigió Diego, tomando suavemente la herramienta de las manos del niño. Mi hermano las usaba. Le gustaba trabajar la madera. ¿Puede enseñarme? Diego dudó. No había tocado estas herramientas en 6 años. No se había permitido recordar las horas que él y Emilio habían pasado aquí, fabricando objetos inútiles, discutiendo de buen humor sobre técnica y precisión. Por favor. Los ojos de Tomás estaban esperanzados, confiados. Muy bien, pero debes escuchar con atención. Estas herramientas son afiladas. Encontró un trozo de roble lo suficientemente blando para manos pequeñas y le mostró a Tomás cómo sostener el cuchillo, cómo cortar a favor de la veta, cómo dar forma a algo de la nada. El niño fue torpe al principio, pero determinado. No lloró cuando se cortó el pulgar, solo se chupó la herida.
e intentó de nuevo. Amalia apareció en el umbral, observando en silencio. Cuando Tomás talló con éxito una tosca forma de pájaro, ella sonrió. Una sonrisa real, despreocupada y luminosa. «Mira, mamá». Tomás levantó su creación con orgullo. «Ya veo, cariño. Es maravilloso». Diego sintió algo cambiar en su pecho, una calidez, un reconocimiento. Para esto había sido destinada la hacienda. No para el silencio, no para el vacío, sino para esto. Vida, risas, pequeños triunfos. «Usted es bueno con él», dijo Amalia más tarde, después de que Tomás se había dormido con el pájaro tallado en la mano. Estaban juntos en la cocina, preparando una cena escasa con los suministros menguantes. La tormenta había disminuido a una llovizna constante, pero los caminos seguían inundados. «No estoy acostumbrado a los niños», admitió Diego. Y sin embargo, lo entiende. No ignora sus preguntas, ni lo apura. Eso es raro. Me recuerda a Emilio, curioso, determinado. Su hermano habría sido un buen padre. Creo que habría sido un buen duque, mejor que yo. Amalia dejó su cuchillo, girándose para enfrentarlo. «Usted se juzga con demasiada dureza». «¿Lo hago?» Heredé una hacienda próspera y la dejé derrumbarse. Huí de mis responsabilidades durante 6 años. Permití que un ladrón se beneficiara de mi negligencia. ¿Qué hay en eso que sugiera buen juicio? Usted regresó solo porque yo no tuve elección. Siempre hay una elección, su gracia. Podría haber contratado a un agente para que se encargara de la venta. Podría haberse quedado en la Ciudad de México y nunca más volver a poner un pie aquí. Pero vino. Entró en la hacienda que más temía. Eso requiere coraje. O cobardía. Quizás simplemente no pude enfrentar la idea de venderla a ciegas. O quizás necesitaba saber si aún podía ser un hogar. La palabra quedó suspendida entre ellos, frágil y peligrosa. Hogar. Él no había tenido un hogar en 6 años. Había tenido domicilios, hospedajes, espacios temporales, pero nada que se sintiera como seguridad, como pertenencia. Nada hasta este momento. Miró a Amalia. La miró de verdad, la inteligencia en sus ojos, la firmeza de su mandíbula, la forma en que había luchado por su hijo, sin dudar ni disculparse. Era extraordinaria y estaba de pie en su cocina desafiándolo a ser mejor, a esforzarse más, a creer en posibilidades que él había abandonado hacía mucho. «¿Por qué se casó con él?», preguntó de repente. «¿Con mi esposo?». Ella parpadeó, sorprendida. «Esa es una pregunta atrevida. No necesita responder». «No, yo...». Ella suspiró. «Mi padre murió cuando yo tenía 19 años. No tenía hermanos ni fortuna. Mi madre estaba enferma. El señor Cárdenas me ofreció seguridad. Parecía insensato negarse. Lo amaba, lo respetaba». Carraspea. Fue amable a su manera, pero amor... Ella sacudió la cabeza. «No, no creo que supiera lo que era el amor. Todavía no lo sé, de verdad. Y sin embargo protege a su hijo con ferocidad. Tomás es mío, eso es diferente». «¿Lo es?». Ella sostuvo su mirada, algo parpadeando en su expresión, quizás la conciencia del peso detrás de su pregunta. «Sí, amar a un hijo es instinto. Amar a un hombre es elección. Uno demanda todo, el otro simplemente es. ¿Cuál es más poderoso? No lo sé, solo he experimentado uno». Ella regresó a su trabajo, pero sus manos estaban inestables. Diego observó la curva de su cuello, la forma en que la luz de la lámpara se atrapaba en su cabello oscuro, y sintió el deseo agitarse, agudo, inesperado, totalmente inapropiado. Se retiró a su habitación antes de que pudiera hacer el ridículo, pero el sueño no llegó fácilmente. El 5.º día, los caminos se despejaron lo suficiente para viajar. Diego fue al pueblo a reponer suministros y confrontar a Pérez. Encontró a la gente en la cantina, ya borracho a pesar de la hora temprana. «Su gracia». Pérez se puso de pie torpemente, la cerveza salpicando.
El dinero que me envió hace 2 meses, interrumpió Diego. ¿De dónde vino? El rostro de Pérez palideció. Recursos de la hacienda, como dije. Usted rentó mi hacienda a una viuda y se quedó con la renta. Usted falsificó documentos y se aprovechó de mi negligencia. Solo intentaba ayudar. La hacienda estaba vacía. Ella estaba desesperada. Usted intentaba ayudarse a sí mismo. Diego se acercó, su voz bajando a algo frío y peligroso. Devolverá cada peso a la señora Cárdenas o haré que lo acusen de fraude. ¿Entiende? Ya lo gasté. Entonces encontrará la manera de reponerlo. Le sugiero que comience de inmediato. Dejó a la gente sudando y tartamudeando y se dirigió a la tienda de abarrotes. Allí compró harina, azúcar, té, carne seca, velas, más de lo estrictamente necesario para una semana de estancia. El tendero levantó una ceja pero no dijo nada. Cuando Diego regresó a la hacienda con los brazos cargados de paquetes, encontró a Tomás en el vestíbulo, aún apretando su pájaro tallado. —¡Regresaste! —exclamó el niño. —Claro. Mamá dijo que quizás no. Diego frunció el ceño. —¿Dónde está su madre? —En el huerto. Está tratando de encontrar verduras. Dejó los paquetes y caminó hacia la parte trasera de la hacienda. Amalia estaba arrodillada en el huerto cubierto de maleza, cavando entre enredaderas con las manos desnudas. Su vestido estaba embarrado, su cabello escapando de sus horquillas. «No hay nada que valga la pena rescatar aquí», dijo él. Ella levantó la vista, sobresaltada. «Yo pensé, traje suministros, suficiente para 2 semanas al menos». Ella se sentó sobre sus talones, la confusión cruzando su rostro. «Pero el tasador viene en 3 días. Envié un mensaje esta mañana. La tasación se pospone». ¿Por qué? Él no tenía una buena respuesta. O más bien, tenía varias, y ninguna que estuviera dispuesto a expresar, porque no estaba listo para vender, porque la hacienda se sentía menos vacía con ella en ella, porque Tomás lo había llamado su gracia, con el mismo tono esperanzador con el que Emilio lo había llamado Diego, porque ella tenía razón. Él no había regresado para terminar algo, sino para comenzarlo. «Las reparaciones no pueden esperar», dijo finalmente. El techo de la biblioteca, los cimientos del ala oeste. Si vendo la hacienda en su estado actual, perderé miles. Es mejor invertir en la restauración primero». Era una mentira, y ambos lo sabían. Él no tenía miles para invertir, pero ella no lo desafió. «¿Cuánto tiempo llevará la restauración?», preguntó ella. «Meses, posiblemente 1 año». ¿Y la señora Cárdenas? Su voz era cuidadosamente neutral. ¿Qué será de ella? Pensé que podría quedarse si lo desea. La hacienda es lo suficientemente grande. ¿Cómo qué? ¿Su inquilina? ¿Su pupila? Él sostuvo su mirada. Como alguien que pertenece aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire del huerto, cargadas de implicaciones. Amalia se levantó lentamente, sacudiéndose la tierra de la falda. «Esa es una oferta peligrosa, su gracia». «¿Por qué?» «Porque podría aceptarla. ¿Y entonces dónde estaríamos?» «Quizás en un lugar mejor que donde estamos ahora». Ella lo estudió, sus ojos avellana escrutando su rostro. «Usted no me conoce, no de verdad. Podría ser cualquiera, una mentirosa, una ladrona. Alguien huyendo de un escándalo. Sé que ama a su hijo, sé que lucha por lo que es suyo, sé que dice la verdad incluso cuando es inconveniente». Hizo una pausa. «Eso es suficiente». «¿Lo es? ¿Qué pasará cuando la novedad se desvanezca? Cuando recuerde por qué se fue de este lugar? Cuando despierte una mañana y se dé cuenta de que se ha atrapado aquí con una viuda y su hijo, y las paredes se están cerrando». «Eso no pasará». «No puede prometer eso». «No,
admitió él. Pero puedo intentarlo. Ella desvió la mirada, su garganta trabajando. No sé cómo aceptar la amabilidad sin sospecha. Gerardo me enseñó que la generosidad siempre tiene un precio. No soy Gerardo. No, no lo es. Ella se volvió hacia él. Pero usted es un duque y yo no soy nadie. Si me quedo, la gente hablará. Asumirán. Que asuman. Usted dice eso ahora, pero la reputación importa, su gracia. No puede simplemente ignorarlo. He ignorado todo durante 6 años. Mi reputación, mis responsabilidades, mi dolor. Estoy cansado de ignorar cosas, señora Cárdenas. Estoy cansado de correr. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Qué me está pidiendo? ¿Que me quede? ¿Que le permita restaurar esta hacienda? ¿Que le permita a Tomás tallar madera y hacer ruido y llenar el silencio? ¿Que le permita intentar ser mejor de lo que he sido? Y si no puedo darle más que eso, entonces ¿eso es suficiente? Una sola lágrima se escapó, deslizándose por su mejilla. Ella la secó con impaciencia. Usted es un necio, su gracia. Muy probablemente. Solo le complicaré la vida. Bien, le vendría bien complicarse. Ella rió, un sonido entre la desesperación y el alivio. Muy bien, nos quedaremos por ahora, pero si esto se vuelve insostenible, entonces se irá y yo la ayudaré a irse. Tiene mi palabra. Ella asintió, pareciendo llegar a alguna decisión interna. Entonces, supongo que será mejor que empecemos las reparaciones. El techo no se arreglará solo. No, pero conozco a un hombre en el pueblo que puede ayudar. ¿Puede pagarlo? Si vendo el reloj de mi padre, sí. Ella se quedó muy quieta. Eso es demasiado. Es un reloj. Esta es una casa, o podría serlo. Él pasó junto a ella hacia la hacienda, dejándola de pie en el huerto arruinado, con la mano apretada a la boca, como si retuviera palabras que no se atrevía a pronunciar. El trabajo comenzó al día siguiente. Llegaron techadores junto con un carpintero para evaluar el daño de la biblioteca. Diego se entregó a la labor, quitando el yeso dañado, cargando escombros, trabajando hasta que sus manos se ampollaron y su espalda le dolía. Se sintió como una penitencia, se sintió como una reconstrucción, se sintió como volver a casa. Amalia trabajó a su lado, aparentemente incansable, fregó pisos, remendó cortinas, organizó muebles salvados. Tomás ayudó en lo que pudo, llevando clavos, sosteniendo herramientas, parloteando sin cesar sobre la transformación. «Es como magia», dijo el niño una tarde, viendo a los techadores sellar la sección final. «La hacienda está despertando». Diego sonrió a pesar de sí mismo. «Quizás lo esté». Esa noche, exhaustos, se reunieron en la cocina para cenar. Amalia había hecho sopa con los suministros que Diego había comprado, espesa con verduras y cebada. Era sencilla, abundante, perfecta. «Usted es buena cocinera», dijo Diego. «Tuve mucha práctica. La casa de mi esposo no tenía más sirvientes que una criada y un mozo de cuadra. Aprendí a arreglármelas. Eso debe haber sido difícil. Fue necesario. Ella sirvió sopa en el tazón de Tomás. La dificultad es relativa, su gracia. Cocinar es mucho más fácil que...» Se detuvo, mirando a su hijo. «¿Qué?» Diego la animó suavemente. Ella dudó, luego en voz baja. «Que fingir llorar por un hombre al que nunca amaste. Que soportar las proposiciones de su hermano mientras el cuerpo de tu esposo aún yacía en la capilla ardiente. Que huir con un niño en medio de la noche porque temías lo que podría pasar si te quedabas». La mano de Diego se apretó sobre su cuchara. «¿Él la hirió? No físicamente, pero hay otras formas de herir a alguien. Gerardo lo entendía. Si viene aquí, no lo hará. Él cree que soy demasiado cobarde para correr lejos. Buscará cerca, quizás en Guadalajara. Pero Los Fresnos es demasiado remoto, demasiado improbable. Estamos a salvo aquí». Diego no estaba convencido.
Los hombres como Gerardo no abandonaban a sus presas fácilmente. Pero no dijo nada, no queriendo asustar a Tomás, quien escuchaba con ojos grandes y preocupados. «Mi mamá es valiente», dijo el niño de repente. «No le tiene miedo a nada». La sonrisa de Amalia fue triste. «Le tengo miedo a muchas cosas, cariño. Simplemente no dejo que me detengan». «Esa es la definición de coraje», dijo Diego en voz baja. Sus ojos se encontraron al otro lado de la mesa y algo pasó entre ellos. Quizás el reconocimiento de heridas compartidas, de una determinación compartida para sobrevivir a pesar de las adversidades. Más tarde, después de que Tomás había sido acostado, Diego encontró a Amalia en el salón mirando el fuego. «Debería descansar», dijo él. «No estoy cansada. Está exhausta. Lo puedo ver». Ella sonrió débilmente. «¿Y de quién es la culpa? Usted trabaja como un hombre poseído. Estoy tratando de ganar algo». «¿Qué?» «El derecho a estar aquí». Ella se giró para enfrentarlo. «Usted es el duque. Usted es dueño de esta hacienda. No necesita ganar nada. Propiedad y pertenencia no son lo mismo». «No», asintió ella suavemente. «No lo son». Él se acercó a la ventana, mirando los oscuros terrenos. «No me he sentido en paz en 6 años, pero estos últimos días, trabajando, reparando, simplemente estando aquí, he sentido algo cercano a ello». «¿Es el trabajo o la compañía?» Él volvió a mirarla. «Ambos quizás. Usted está solo, su gracia. ¿Y usted?» «Sí». Ella no lo negó. «Pero la soledad y la necesidad son cimientos peligrosos». «¿Para qué? Para cualquier cosa duradera». Ella se levantó, acercándose. «Usted está agradecido de tener a alguien aquí, de tener ruido y propósito. Yo estoy agradecida por la seguridad, por el refugio, pero la gratitud se desvanece. Y cuando lo hace, ¿qué queda?» «No lo sé, pero me gustaría averiguarlo». Ella escudriñó su rostro. «Usted apenas me conoce. Entonces permítame conocerla. Permítame...» Se detuvo, frustrado por su propia incapacidad para articular lo que quería. «No le pido nada que no esté dispuesta a dar, señora Cárdenas. Solo le pido que se quede el tiempo suficiente para que ambos descubramos en qué podría convertirse esto. Y si no se convierte en nada, al menos lo sabremos». Ella extendió la mano, sus dedos rozando el dorso de la suya. Fue el más mínimo roce, pero envió fuego a través de sus venas. «Me quedaré», susurró. «Por ahora». No era una promesa, pero era suficiente. La carta llegó el 10º día. Diego estaba en la biblioteca supervisando la instalación de las nuevas vigas del techo cuando apareció el mensajero postal. Él aceptó el sobre sellado, notando el matasellos de Taxco con creciente inquietud. Lo abrió en privado. «Su gracia, ha llegado a mi conocimiento que la viuda de mi difunto hermano ha buscado refugio ilegal en su propiedad. Como su tutor legal y tutor de su hijo menor, debo insistir en su regreso inmediato. Si no cumple, no tendré más remedio que buscar recursos legales. Confío en que comprende la gravedad de este asunto. Gerardo Cárdenas». Diego leyó la carta 2 veces. Su mandíbula se tensaba con cada palabra. Tutor legal. La afirmación era dudosa en el mejor de los casos. Amalia era una mujer adulta, no una pupila, pero con el juez adecuado, la presión correcta, Gerardo podría hacerle la vida imposiblemente difícil. Encontró a Amalia en el huerto, mostrándole a Tomás cómo identificar diferentes hierbas. Ella levantó la vista cuando él se acercó. Su sonrisa se desvaneció al ver su expresión. «¿Qué ha pasado?» Él le entregó la carta sin una palabra. Ella la leyó, su rostro palideció. «¿Cómo me encontró?» «Pérez, muy probablemente, o un viajero de paso que mencionó haber visto a una viuda con un niño». Sus manos temblaron. «Vendrá aquí. Que venga. Usted no entiende. Gerardo es...
Tiene conexiones, dinero, influencia. Si reclama la tutela de Tomás, no tiene derecho. A la ley no le importan los derechos, le importa el poder. Y él lo tiene mientras yo no tengo nada. Me tiene a mí. Ella lo miró, sus ojos desesperados. Usted no puede luchar contra él, lo arruinará, arrastrará su nombre por los tribunales. ¿Y para qué? ¿Una viuda que apenas conoce desde hace 2 semanas? ¿Es todo lo que es?, preguntó él en voz baja. Una viuda que conozco desde hace 2 semanas. Ella abrió la boca, la cerró. No sé lo que soy para usted, su gracia, pero sé lo que soy para Gerardo. Una posesión, un medio para controlar la herencia de mi hijo. ¿Qué herencia? Usted dijo que no tenía fortuna. Tomás, sí, de la hermana de mi padre, un fideicomiso que madura cuando él cumpla los 18. Pequeño para los estándares de la nobleza, pero suficiente para tentar a un hombre como Gerardo. Todo encajó. La propuesta de matrimonio forzada, la insistencia en la tutela. Gerardo no quería a Amalia, quería acceso al dinero de Tomás. Entonces haremos imposible que la reclame, dijo Diego. ¿Cómo? Eliminando su base legal. No seré su amante. Su voz fue cortante. No estoy sugiriendo eso. Hizo una pausa sopesando sus palabras. Estoy sugiriendo matrimonio. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el tarareo de Tomás mientras examinaba una ramita de lavanda. No puede hablar en serio, dijo Amalia finalmente. ¿Por qué no? Porque es absurdo. Usted es un duque. Usted es una mujer que admiro. Una madre que enfrentaría el mismísimo infierno por su hijo, alguien que ha hecho que esta hacienda se sienta como un hogar de nuevo. Llevo aquí 11 días, y en esos 11 días me he sentido más vivo de lo que lo he estado en 6 años. Se acercó. Sé que esto es repentino, sé que es poco convencional, pero Gerardo viene, Amalia, y cuando lo haga, quiero que no tenga ningún derecho sobre usted en absoluto. Ella sacudió la cabeza. ¿Se ataría a mí para siempre para frustrar a un hombre que nunca ha conocido? Me ataría a usted porque la idea de que se fuera me desgarra algo en el pecho que no sabía que aún existía. Me casaría con usted porque cuando imagino esta hacienda en 6 meses, la veo a usted en ella, a Tomás tallando madera en el taller, a usted discutiendo conmigo sobre las reparaciones. Un futuro que no es vacío. Eso no es amor, Diego. Eso es necesidad. El uso de su nombre lo sobresaltó a ambos, pero él no la corrigió. Quizás, admitió, pero es una necesidad honesta, una necesidad real, y espero, que pueda convertirse en algo más. Ella desvió la mirada. Las lágrimas le corrían por la cara. No puedo pedirle esto. Usted no está pidiendo, yo estoy ofreciendo. ¿Por qué? Porque usted merece ser elegida. No reclamada, no controlada, no tolerada. Elegida. La palabra rompió algo en ella. Se apretó una mano a la boca, los hombros temblaban con sollozos silenciosos. Diego ansiaba tocarla, ofrecerle consuelo, pero se mantuvo inmóvil, dándole espacio para sentir, para decidir. Finalmente, bajó la mano. Si digo que sí, si acepto esta locura, necesito que entienda algo, cualquier cosa. No seré una esposa decorativa. No sonreiré, asentiré y me desvaneceré en el fondo. Discutiré con usted, lo desafiaré, exigiré una sociedad, no un patrocinio. Bien, y no fingiré sentir lo que no siento. Si el amor llega, llega, pero no mentiré diciendo que está aquí ahora. No querría que lo hiciera. Ella lo estudió por un largo momento, luego, apenas en un susurro. Pídame matrimonio como es debido. Él se arrodilló en el huerto embarrado, sin importarle sus pantalones arruinados. Amalia Cárdenas, ¿se casaría conmigo? ¿Por qué? Porque la elijo a usted,
porque me hace querer ser digno de esta hacienda, de este título, de esta vida, porque cuando pienso en el futuro, usted está en él. Eso todavía no es amor, no, pero es un comienzo. Ella extendió la mano, ahuecando su mejilla. Su tacto era suave, escrutador. No puedo prometer amarlo. Lo sé, pero lo intentaré. Intentaré construir algo honesto, algo real. Eso es todo lo que pido. Ella sonrió a través de sus lágrimas. Entonces sí, Diego Vargas, me casaré con usted. Él se levantó, y por un momento simplemente se quedaron allí, con las manos entrelazadas. El peso de lo que acababan de acordar se posó sobre ellos como la nieve. Tomás levantó la vista de sus hierbas. ¿Se van a casar? Sí, cariño, dijo Amalia. ¿Eso significa que el duque será mi papá? La garganta de Diego se tensó. Si así lo deseas. Tomás lo consideró seriamente, luego asintió. Lo deseo. Eres bueno tallando. A pesar de todo, rieron. Se casaron 3 días después en la iglesia del pueblo, con solo el párroco y su esposa como testigos. Amalia llevaba un sencillo vestido azul, su cabello suelto y cayendo en suaves ondas. Diego nunca había visto nada más hermoso. La ceremonia fue breve, las palabras antiguas y vinculantes. Cuando el párroco los declaró marido y mujer, Diego la besó suavemente, castamente, consciente de su temblor. «Estás a salvo ahora», murmuró contra sus labios. «Lo sé». Regresaron a la hacienda Los Fresnos como marido y mujer. Esa noche, por acuerdo tácito, se retiraron a habitaciones separadas. Este era un matrimonio de protección, de necesidad. La intimidad llegaría si y cuando ambos lo desearan, o eso se dijo Diego a sí mismo. Pero acostado solo en la oscuridad, no podía dejar de pensar en la forma en que ella lo había mirado durante la ceremonia. No con amor, quizás, pero con algo parecido a la esperanza. Tendría que ser suficiente. Gerardo llegó 4 días después de la boda. Diego escuchó la calesa antes de verla, el estruendo de las ruedas en el camino fuerte en el silencio de la tarde. Estaba en el estudio, revisando cuentas, cuando los golpes en la puerta principal comenzaron. Abrió para encontrar a un hombre de quizás 40 años, bien vestido, pero con ojos crueles y una boca fina y sin color. Gerardo Cárdenas, inconfundiblemente. «¿Dónde está ella?», exigió Gerardo sin preámbulos. «Buenas tardes», dijo Diego con suavidad. «Soy el duque de Los Fresnos. ¿Y usted quién es?». «Sabe perfectamente quién soy. ¿Dónde está Amalia?». «Mi esposa está descansando». El rostro de Gerardo se puso morado. «¿Su esposa?». «Nos casamos hace 4 días. Tengo la licencia si desea examinarla. Esto es un fraude, un complot para robar a mi sobrino». «Su sobrino es ahora mi hijastro. Usted no tiene ningún derecho sobre él. Soy su pariente de sangre y soy su tutor legal. Como esposo de su madre, la ley es bastante clara en este punto». Las manos de Gerardo se cerraron en puños. «Usted no puede hacer esto. Lo llevaré a los tribunales. Usted saldrá de mi propiedad inmediatamente o lo haré desalojar». La voz de Diego permaneció tranquila, pero había acero bajo ella. «Usted no tiene poder aquí, señor Cárdenas. Acepte eso y váyase. Ella es una... que lo engañó». El puño de Diego se conectó con la mandíbula de Gerardo antes de que pudiera pensarlo mejor. El hombre tropezó hacia atrás, la sangre brotando de su labio partido. «Vuelva a hablar de mi esposa y haré mucho más», dijo Diego en voz baja. «¿Me entiende?». Gerardo escupió sangre sobre la grava. «Esto no ha terminado». «Sí, lo está». Se dio la vuelta y encontró a Amalia de pie en la entrada. Tomás a su lado. Llevaba un sencillo vestido de diario, su cabello recogido prolijamente, y su expresión era completamente serena.
Hola, Gerardo, dijo ella. Usted no tiene ningún derecho sobre mí, ni legal, ni moral, ni de ninguna manera que importe. Ahora soy la duquesa de los Fresnos y Tomás está bajo la protección de un duque. Usted ha perdido. El rostro de Gerardo se retorció de rabia. ¿Cree que un título la protege? Creo que debería irse, interrumpió ella, antes de que se avergüence más. Por un momento Diego pensó que Gerardo podría abalanzarse sobre ella, pero la mirada del hombre se dirigió a Diego, al puño aún levantado, y pareció pensarlo mejor. «Se arrepentirá de esto», siseó Gerardo. «Me he arrepentido de muchas cosas en mi vida», dijo Amalia, «de casarme con su hermano, de guardar silencio cuando debí haber hablado, de temerle a usted. Pero de esto...» Se movió para ponerse junto a Diego, su mano encontró la suya. «Nunca me arrepentiré». El labio de Gerardo se curvó. Luego, sin una palabra más, caminó furioso hacia su calesa y subió. El vehículo se sacudió, las ruedas escupiendo grava. Lo vieron hasta que desapareció de la vista. «¿De verdad lo golpeó?», preguntó Amalia. «Sí, bien». Tomás tiró del saco de Diego. «Protegiste a mamá». «Siempre», dijo Diego, y lo decía en serio. Esa noche, Amalia fue a su habitación. Él estaba sentado junto al fuego leyendo cuando un suave golpe resonó. Abrió la puerta para encontrarla en camisón y bata, su cabello suelto. «¿Puedo pasar?», preguntó ella. Claro. Ella entró, cerrando la puerta tras de sí. Por un largo momento, simplemente se quedó allí, con las manos entrelazadas. «Quería agradecerle», dijo finalmente, «por lo que hizo hoy, por...» «No necesita agradecerme». «Sí, lo hago. Se casó conmigo sabiendo que le complicaría la vida. Golpeó a un hombre en mi defensa. Le dio a Tomás un futuro libre de la crueldad de Gerardo. Le debo todo». «No me debe nada». Ella se acercó a él, sus ojos escudriñando su rostro. «¿Por qué lo hizo, Diego? ¿De verdad? No puede ser solo porque la hacienda se sentía menos vacía». Él dejó su libro a un lado, considerando sus palabras cuidadosamente. «Cuando Emilio murió, pensé que había perdido la capacidad de conexión. Creí que el dolor me había vaciado, dejándome incapaz de preocuparme por nada ni nadie. Pero luego usted llegó y era tan fiera, tan decidida, tan viva. Me recordó que sentir cualquier cosa, incluso enojo, incluso miedo, era mejor que la insensibilidad que había elegido. Así que fui un remedio para su dolor. No, fue la prueba de que aún podía elegir algo más que el dolor». Él le tomó la mano. «No me casé con usted para salvarla, Amalia. Me casé con usted porque quise, porque la idea de que se fuera se sentía como perder algo que no me había dado cuenta que necesitaba conservar». Ella se sentó en la silla junto a él, aún sosteniendo su mano. «No sé cómo ser duquesa. Apenas sé cómo ser duque. Aprenderemos juntos. ¿Y si le fallo? ¿Y si yo le fallo primero?». Él sonrió débilmente. «Ambos estamos rotos, Amalia, ambos cargando heridas que no hemos sanado completamente. Pero quizás eso es precisamente por qué esto podría funcionar. Porque entendemos la imperfección, porque no esperamos la perfección». Ella apoyó la cabeza en su hombro, un gesto de confianza que lo conmovió más de lo que la pasión podría haberlo hecho. «Gerardo no se rendirá fácilmente. Extenderá rumores, intentará dañar su reputación. Que lo intente. He soportado cosas peores». «¿De verdad?». «No», admitió él, «pero las soportaré de todos modos». Se quedaron sentados en un silencio cómodo, el fuego crepitando, su mano cálida en la suya. Después de un rato, ella volvió a hablar. «Cuando me casé con mi primer esposo, no sentí nada en nuestra noche de bodas. Ni anticipación, ni miedo, solo resignación. Pensé que eso era el matrimonio, deber sin deseo». El pulso de Diego se aceleró.
Y ahora me pregunto qué se sentiría desear a alguien, elegir la intimidad en lugar de soportarla. Él se giró para mirarla. Su aliento se detuvo ante la vulnerabilidad en su expresión. ¿Es eso lo que quiere? ¿Explorar esa posibilidad? No lo sé. Quizás. Finalmente ella sostuvo su mirada. Pero no todavía. ¿Puede aceptar eso? Sí. Él le llevó la mano a los labios, presionando un beso en sus nudillos. Esperaré el tiempo que necesite. Este matrimonio no es una jaula, Amalia. Está destinado a ser libertad. Sus ojos le brillaron. Usted es un hombre mejor de lo que merezco. No, simplemente soy un hombre tratando de merecerla. Ella se levantó y por un momento él pensó que se iría. En cambio, se inclinó y le dio un suave beso en la frente, un gesto de afecto, de promesa. «Buenas noches, esposo», susurró. «Buenas noches, esposa». Después de que ella se fue, Diego se quedó mirando el fuego durante mucho tiempo, su beso aún ardiendo en su piel. Las semanas que siguieron fueron extrañas y maravillosas. Amalia se adaptó a su papel de duquesa con sorprendente facilidad, administrando la casa, interactuando con los inquilinos, transformando lentamente los fresnos de una casa en un hogar. Tomás prosperó, volviéndose más audaz, más ruidoso, llenando los pasillos con su risa, y Diego se encontró enamorándose, no de repente, no en un gran momento dramático, sino en pequeños incrementos, la forma en que Amalia fruncía el ceño cuando se concentraba, el sonido de su tarareo mientras trabajaba, la feroz protección en sus ojos cuando veía jugar a Tomás. Se estaba enamorando de su esposa. La realización lo aterrorizaba porque ella había sido clara en que no podía prometer amarlo, y él había aceptado ese pacto, se había dicho a sí mismo que era suficiente. Pero ahora, viéndola reír con algo que Tomás dijo, supo que nunca sería suficiente. Lo quería todo. Una tarde, 6 semanas después de su matrimonio, Amalia lo encontró en el viejo taller de Emilio. Él lo había estado evitando a pesar de su promesa de enseñarle a Tomás a tallar. Algunos fantasmas eran más difíciles de enfrentar que otros. «Hoy ha estado callado», observó ella, apoyándose en el marco de la puerta. «Pensando en mi hermano. En esta habitación, la última vez que hablamos». Ella se acercó. ¿Qué le dijo? «Nada de importancia. Discutimos por un caballo. Tonterías triviales que parecían importantes en ese momento». Él pasó la mano por el banco de trabajo de Emilio, la madera suave y fría. «Nunca le dije que lo admiraba, que estaba orgulloso de ser su hermano. Asumí que tendría tiempo». Siempre asumimos eso. ¿Tiene remordimientos sobre su esposo? Muchos, pero no los que usted podría pensar. Ella tomó una talla a medio terminar, examinándola. Lamento no haberle dicho nunca que no podía amarlo, que le dejé creer que nuestro matrimonio podría convertirse en algo que nunca sería. Fue cruel a su manera. Las mentiras piadosas siguen siendo mentiras. Es eso lo que tenemos, mentiras piadosas. Ella dejó la talla y se giró para enfrentarlo. No, tenemos honestidad, honestidad brutal e incómoda. ¿Y eso es suficiente para usted? No lo sé. ¿Es suficiente para usted? Debería haber dicho que sí. Debería haber sonreído y cambiado de tema. En cambio dijo, «Estoy empezando a querer más». Su expresión cambió. Sorpresa quizás, o cansancio. ¿Más? Estoy empezando a querer lo que prometí no pedir. Se acercó. Estoy empezando a enamorarme de usted, Amalia, y sé que eso no es parte de nuestro acuerdo, y sé que usted no lo pidió, pero no puedo evitar que suceda. Ella se quedó muy quieta. Diego, no necesita decir nada. No le pido que sienta lo mismo. Solo necesitaba que lo supiera. ¿Por qué? Porque estoy cansado del silencio.
cansado de las cosas no dichas que se enquistan y pudren. Si aprendí algo de la muerte de Emilio, es que no siempre tenemos un mañana. Así que se lo digo ahora, mientras puedo. La amo. Amo su lengua afilada y su corazón fiero. Amo la forma en que lucha por Tomás, la forma en que ha luchado por esta hacienda. Amo que no finja sentir lo que no siente. La amo, y no espero que me ame de vuelta, pero necesitaba que lo supiera. Las lágrimas le corrían por la cara. Eso no es justo. Lo sé. No estoy lista para... Lo sé, repitió él suavemente. No le pido que nada cambie. Solo estoy siendo honesto. Ella se apretó las manos a la cara. Los hombros temblaban. Él quería abrazarla, pero sintió que ella necesitaba espacio. Necesitaba procesar esto sin que su tacto complicara las cosas. Finalmente, bajó las manos. Lo aprecio profundamente, pero no sé si lo que siento es amor o gratitud, o simplemente alivio por estar a salvo. Eso es justo. Y no sé si soy capaz del tipo de amor que usted merece. Mi primer matrimonio dañó algo en mí. Me hizo cauta de sentir demasiado. Entonces no sienta demasiado. Sienta solo lo que pueda. Y si eso nunca es suficiente, entonces sigue siendo más de lo que tenía antes de que usted viniera. Ella se acercó a él entonces, sus manos enmarcando su rostro. Usted está haciendo esto muy difícil. Lo siento. No lo siente. Ella sonrió a través de sus lágrimas. Usted es terrible para mentir. Antes de que pudiera responder, ella lo besó. No fue un beso suave, ni tentativo, ni interrogante. Fue hambriento, desesperado, meses de tensión y anhelo comprimidos en un solo momento. Diego se congeló por la sorpresa, luego respondió, sus manos encontrando su cintura, jalándola más cerca. Ella sabía a té y miel, a hogar y esperanza. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, ella apoyó la frente contra la suya. No sé si lo amo, susurró, pero quiero intentarlo. Quiero ver si lo que siento podría convertirse en eso. Eso es todo lo que pido, y si no lo hace, entonces todavía tendremos honestidad y amistad y sociedad. Eso es más de lo que la mayoría de los matrimonios tienen, rió ella temblorosamente. Usted pone la vara muy baja, esposo. Soy un hombre práctico. Usted es un hombre imposible. Ella lo besó de nuevo, más suave esta vez. Pero quizás estoy empezando a apreciar las cosas imposibles. Esa noche ella no regresó a su propia habitación. La primavera llegó lentamente a los fresnos. Las reparaciones continuaron, la hacienda transformándose semana tras semana. El techo ya no goteaba. La biblioteca fue restaurada, sus estantes llenándose con libros que Amalia pedía de la Ciudad de México. Los jardines comenzaron a mostrar signos de vida, brotes verdes abriéndose paso a través de la tierra muerta del invierno. Tomás comenzó lecciones con un tutor del pueblo, una joven a la que no le importaban sus preguntas interminables. Creció más alto, más fuerte, su colección de tallas de animales expandiéndose hasta llenar un estante entero en su habitación, y Diego y Amalia crecieron juntos, no con suavidad. Hubo discusiones, malentendidos, momentos en que viejas heridas se reabrieron y la confianza flaqueó. Pero superaron cada uno, aprendiendo los lenguajes del otro, los límites del otro. Amalia todavía no decía que lo amaba, pero lo demostraba de pequeñas maneras. La forma en que buscaba su opinión, la forma en que le tocaba la mano cuando pasaba, la forma en que sonreía cuando él entraba en una habitación. Era suficiente, o eso se decía a sí mismo. Pero una tarde, a finales de marzo, todo cambió. Diego estaba en el pueblo reuniéndose con el albañil sobre el trabajo de cimientos. Cuando regresó, encontró a Amalia en el salón, una carta apretada en sus manos con los nudillos blancos.
¿Qué ha pasado?, preguntó él. Ella levantó la vista, con el rostro consternado. «Es de mi suegra. Gerardo ha muerto». Diego se quedó inmóvil. «¿Cómo? Fiebre. Hace 3 semanas. Ella se acaba de enterar de nuestro matrimonio y me escribió para decírmelo». La voz de Amalia era hueca. Dice: «La hacienda está en caos. Gerardo dejó deudas. La casa podría venderse». «Lo siento». «¿De verdad?» Era un monstruo. Seguía siendo una persona y su muerte la afecta. Ella rió amargamente. «Me afecta liberándome, verdaderamente libre. Él no puede impugnar nuestro matrimonio ahora. No puede amenazar a Tomás. Estamos a salvo». «Sí. Entonces, ¿por qué no siento nada?» Ella lo miró, sus ojos desesperados. Debería sentir algo, alivio, pena, culpa, pero solo hay vacío. Usted siente lo que siente, no hay un debería. Pero está mal alegrarse de que alguien esté muerto. Usted no está alegre de que esté muerto, usted está alegre de que sea libre. Esas son cosas diferentes. Ella dejó la carta. Sus manos temblaban. «Tengo miedo». ¿De qué? De estar rota sin posibilidad de reparación. De que Gerardo me quitara algo que nunca podré recuperar. La capacidad de sentir profundamente, de amar sin miedo. Diego se acercó a ella, tomándole las manos entre las suyas. «Usted no está rota, está marcada». ¿Hay una diferencia? Las cicatrices prueban que sobreviviste, prueban que eres más fuerte que lo que intentó destruirte. Él le apretó las manos. «Y usted ama profundamente, Amalia. Ama a Tomás con cada fibra de su ser. Devolviste la vida a esta hacienda con su amor. Puede que todavía no me ame, pero eso no significa que sea incapaz de hacerlo. ¿Y si nunca lo hago?». La pregunta fue apenas un susurro. «¿Y si paso toda mi vida intentándolo y fracasando?». «Entonces la amaré de todos modos, y eso será suficiente». Ella soltó sus manos, dándose la vuelta. «No debería ser así. Usted merece a alguien que pueda darle todo. No quiero todo de alguien más. Quiero lo que usted pueda dar. De usted, incluso si no es suficiente, ya es suficiente». Ella se giró para enfrentarlo. «¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede conformarse con medio matrimonio, medio corazón?» «Porque la mitad de su corazón vale más que el corazón entero de cualquier otra persona». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, crudas y verdaderas. Amalia lo miró fijamente, algo cambiando en su expresión. «Diga eso otra vez», susurró. «La mitad de su corazón vale más que el corazón entero de cualquier otra persona». «¿Por qué?». «Porque es suyo. Porque no lo da a la ligera ni falsamente. Porque cuando finalmente ame a alguien, si ama a alguien, será real y elegido y ganado». Ella dio un paso hacia él, luego otro. «Lo estoy intentando, Diego. Todos los días intento soltar el miedo, creer que esto es real». «Lo sé. Y algunos días creo que podría estar enamorándome de usted. Algunos días lo miro y siento algo tan fiero que me aterroriza. Su corazón latía con fuerza. Y otros días no siento nada, y me odio por ello. Los días de sentir superarán a los días de insensibilidad eventualmente». «¿Cómo puede estar seguro? Porque está aquí, porque sigue intentándolo, porque no ha huido». Ella levantó la mano, ahuecando su mejilla. «No me queda a dónde huir. Este es mi hogar ahora. Usted es mi hogar ahora. ¿Es suficiente? No lo sé, pero creo que podría estar convirtiéndose en amor». Él la atrajo a sus brazos, abrazándola fuertemente. Ella se aferró a él, con el rostro pegado a su pecho, y él sintió sus lágrimas empapando su camisa. «Tengo miedo de fallarle», susurró. «Usted no puede fallarme siendo honesta. Y si la honestidad no es suficiente, entonces encontraremos lo que sí lo es.
Se quedaron allí por mucho tiempo, abrazándose mientras la luz de la primavera se filtraba por las ventanas y la hacienda se asentaba a su alrededor. Sólido, un verdadero hogar. El verano llegó en un estallido de calor y color. Los jardines explotaron con rosas, lavanda, malvarrosas. Tomás pasaba sus días afuera construyendo reinos en la tierra, ocasionalmente convenciendo a Diego para jugar a caballeros o dragones. Amalia supervisó las renovaciones finales, su creciente confianza evidente en cada decisión. Todavía no decía que lo amaba, pero le permitía abrazarla por la noche. Se reía de sus observaciones secas. Discutía con él sobre todo, desde la rotación de cultivos hasta la tela de las cortinas, con una pasión que le oprimía el pecho. Y lentamente, casi imperceptiblemente, el cansancio desapareció de sus ojos. A principios de julio, el obispo de Guadalajara los visitó para darles la bienvenida formal a la comunidad. Se quedó a cenar, encantador y locuaz, claramente curioso por el duque que se había casado tan precipitadamente. «Su gracia», le dijo a Amalia durante el postre. «Perdone mi impertinencia, pero debo preguntar, ¿cómo se conocieron usted y el duque?» Amalia miró a Diego, una sonrisa asomando en sus labios. «Él me encontró allanando su casa». Las cejas del obispo se alzaron. «De hecho, pensé que la hacienda estaba abandonada. Él pensó que yo era una ladrona. Fue muy romántico». Diego se atragantó con su vino. El obispo rió. «Y sin embargo, aquí está, transformada de intrusa a duquesa, toda una elevación. Prefiero pensarlo como un movimiento lateral», dijo Amalia con suavidad, «de una situación imposible a otra». «¿Usted encuentra el matrimonio imposible, su gracia?» «Encuentro a mi esposo imposible. El matrimonio es simplemente el contexto». El obispo los miró a ambos, claramente tratando de determinar si debía escandalizarse. Luego captó la calidez en los ojos de Amalia al mirar a Diego, la suavidad correspondiente en la expresión de Diego, y sonrió. «Sospecho que ustedes dos serán muy felices», dijo. Después de que el obispo se fue, Diego encontró a Amalia en la terraza, mirando a Tomás perseguir luciérnagas en el huerto de abajo. «Usted avergonzó al obispo», dijo él. «Se lo merecía. Demasiado entrometido. Usted me llamó imposible». «Usted es imposible». Ella lo miró, imposiblemente paciente, imposiblemente amable, imposiblemente dispuesta a esperar algo que quizás nunca pueda darle. «Amalia, no...» «Déjeme terminar». Ella se giró para enfrentarlo completamente. «He estado pensando en lo que dijo, sobre que medio corazón es suficiente, y me di cuenta de algo». «¿Qué?» «Usted no tiene la mitad de mi corazón, Diego. Lo tiene todo. He tenido tanto miedo a la palabra amor, tan convencida de que no podía sentirlo, que no lo reconocí cuando sucedió». Su aliento se detuvo. «¿Qué está diciendo?» «Estoy diciendo que lo amo». Las palabras salieron temblorosas, pero seguras. «No sé cuándo sucedió. Si fue cuando trajo menta para Tomás, o cuando golpeó a Gerardo, o cuando prometió esperar el tiempo que yo necesitara, pero en algún lugar entre el allanamiento y ahora me enamoré de mi esposo». Diego no podía hablar, apenas podía respirar. «Lo amo», repitió ella más fuerte ahora. «Amo su dolor y su culpa y sus terribles intentos de jardinería. Amo que me diera libertad en lugar de exigencias. Amo que me eligiera cuando pudo haber tenido a cualquiera. No quería a nadie, la quería a usted, lo sé, y por eso lo amo». Él la besó entonces, profunda y lentamente, y lleno de promesa. Cuando se separaron, ambos sonriendo, ella apoyó la cabeza en su pecho. «Me tomó mucho tiempo», murmuró. «Usted valía la pena esperar, incluso si nunca lo hubiera dicho, incluso entonces». Ella lo miró, sus ojos avellana brillantes. «Lo diré a menudo ahora para compensar el tiempo perdido».
No me opondré. Te amo, Diego Vargas. Te amo, Amalia Vargas. Se quedaron juntos en la terraza mientras el sol se ponía. La risa de Tomás flotaba desde el huerto, la hacienda cálida e iluminada detrás de ellos. Esto era lo que Diego había regresado a buscar. No solo una hacienda, no solo la absolución, sino un hogar, una familia, amor. Había regresado a Los Fresnos para vender su pasado. En cambio, había construido un futuro. 3 meses después, Diego despertó con la luz del sol y el sonido de la voz de Amalia flotando por la ventana abierta. Se levantó, se puso su bata de casa y fue a buscarla. Ella estaba en el huerto con Tomás, ambos examinando algo en el rosal. El niño había crecido de nuevo, casi a la altura del hombro de su madre ahora, su caballito de madera tallado, guardado en el bolsillo como siempre. «Buenos días», llamó Diego. Ellos levantaron la vista, idénticas sonrisas iluminando sus rostros. «¡Papá!». Tomás corrió hacia él. Las palabras aún tomaban a Diego desprevenido, aún lo llenaban de asombro. «Mira lo que encontramos». Él le tendió una rosa perfecta, rojo intenso, la primera flor del rosal que habían plantado en memoria de Emilio. «Es hermosa», dijo Diego en voz baja. «Mamá dice que al tío Emilio le habría gustado. Le habría encantado». Amalia se unió a ellos, deslizando su mano en la de Diego. Le habría encantado todo esto. La hacienda restaurada, los jardines. «Tomás, usted», añadió Diego suavemente. Ella sonrió. «¿Yo?» Siempre decía que necesitaba a alguien que me desafiara, alguien que no me dejara encerrarme en mí mismo. Sospecho que era bastante sabio. Lo era. Diego miró la rosa, a la hacienda detrás de ella, a las 2 personas que se habían convertido en todo su mundo. Ojalá la hubiera conocido. Creo que de alguna manera él nos unió. Si usted no hubiera huido después de su muerte, si no hubiera abandonado la hacienda, yo nunca habría encontrado refugio aquí, nunca nos habríamos conocido. Era cierto, la muerte de Emilio lo había puesto todo en marcha. El abandono, la decadencia, el fraude de Pérez, la huida desesperada de Amalia. Una tragedia que llevó a otra, que finalmente llevó a esto. Una familia, un hogar, un futuro construido sobre las ruinas del pasado. «Él me dio esto», dijo Diego, «un último regalo». «Entonces lo honraremos», dijo Amalia, «viviendo bien, siendo felices, enseñando a Tomás que el amor es más fuerte que el miedo». «Te amo», dijo Diego. «Lo sé». Ella lo besó suavemente. «Yo también te amo». Tomás hizo una mueca. «Ahora dicen eso todo el tiempo. Acostúmbrate», le dijo Amalia. «Tenemos años para ponernos al día». Mientras caminaban de regreso a la hacienda juntos, Tomás parloteando sobre su último proyecto de talla, Diego sintió algo asentarse en su pecho. Paz, quizás, o simplemente la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. El duque había regresado sin previo aviso a su hacienda rural y encontró todo lo que no sabía que necesitaba esperándolo adentro. Gracias por quedarse con esta historia hasta el final. Si se sintió identificado con el miedo de Amalia a ser elegida o con la lucha de Diego por perdonarse a sí mismo, no está solo. A veces, las mayores historias de amor no se tratan de personas perfectas que se encuentran, sino de personas rotas que construyen algo hermoso juntas. Si esta historia lo conmovió, me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios. Y si le gustó, por favor considere suscribirse y activar las notificaciones. Su apoyo significa todo y hace posibles estas historias.